Hola, qué gusto poder nuevamente seguir con ese estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando la fe de Jesús y es un placer que podamos seguir esta secuencia de estudio. Ya hemos estudiado 6 lecciones de esta maravillosa colección de estudios y en este momento vamos a dar inicio a la lección número 7 de la fe de Jesús. Que así te invito que si por algún motivo no has escuchado los 6 estudios anteriores, busca desde la primera lección, escucha todos los videos de este estudio para que tengas entonces el estudio completo de este maravilloso de esa temática llamada la fe de Jesús. Vamos a orar antes de iniciar para que sea Dios quien nos dirija en su palabra. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Queremos suplicar una bendición muy especial para la persona que está escuchando ese mensaje. Bendícele, Señor, a él, bendice a su familia, bendice sus planes, sus proyectos, soluciona sus problemas, Señor, que cualquiera que tenga, sus necesidades, pero sobre todo, Señor, bendice su vida espiritual, bendice su corazón, y que en su corazón pueda haber también morada para ti. Perdona sus pecados, perdona sus faltas y ayúdale también a que pueda ser un fiel hijo tuyo. Bendícele en ese momento y úngenos con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como lo dije, ya en la lección pasada trató acerca del pecado y todo lo que esto entraña, en todo lo que nos afecta a esto. Pero ahora vamos a mirar ¿cuál fue la solución que se dio para el pecado? ¿Cuál es la solución al problema del pecado? Porque no solamente hubo el pecado y listo, nos afectó y estamos afectados por el pecado. Dios también buscó una solución para ello. Y vamos a mirarlo. La lección número 7 titula Lo que la Biblia enseña de la salvación. Lo que la Biblia enseña de la salvación. Esta lección también consta de 7 preguntas, en las cuales vamos a responder como siempre, como es nuestra costumbre, la palabra de Dios, que es la norma de toda autoridad y la que realmente nos da la solución a cualquier inquietud que tengamos. Que así te invito a que busques una Biblia y estudies junto conmigo estos mensajes. La primera pregunta de esta serie es: ¿cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Bien, vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos, el capítulo 5, versículo 12. Allí en Romanos, el capítulo 5, el versículo 12, nos dice lo siguiente: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál entonces es la consecuencia del pecado? Dice: por cuanto el pecado entró por un hombre, y por un hombre la muerte a todos, por cuanto todos hemos pecado. La consecuencia del pecado es la muerte. Y a todos nos afecta, y todos estamos bajo esa consecuencia, porque todos somos pecadores. Nadie puede decir que no es pecador, nadie puede decir que no ha pecado, porque todos de una u otra forma, sin importar el rango espiritual, su cargo en una iglesia, sin importar quién sea, todos, absolutamente todos somos pecadores. Por eso dice: por cuanto todos pecaron. Y la consecuencia del pecado es la muerte. La segunda pregunta de este estudio es: ¿podemos resolver el problema del pecado? ¿Será que yo puedo darle solución por mi propia cuenta al pecado y acabar con el pecado? Bien, vamos a ver qué nos dice el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22. El libro de Jeremías es un libro del Antiguo Testamento, que está un poco más adelante del libro de los Salmos y los Proverbios. El libro de Jeremías, en el capítulo 2, versículo 22, nos dice lo siguiente: Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta para solucionar el problema del pecado. Aunque me lave con lejía, aunque quiera purificarme, aunque me haga cualquier ritual que quiera hacer, nada puede solucionar en mí el problema del pecado. Siempre seré un pecador
siempre el pecado estará conmigo, porque yo no puedo solucionar el problema del pecado. Ahora, ¿será que no hay solución para ello entonces? Bien, sigue estudiando conmigo este estudio. Vamos a ver qué nos dice la siguiente pregunta para encontrar solución a este problema del pecado. La pregunta número 3 dice: ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? ¿Qué provisión hizo Dios para salvarnos? Bien, vamos a ver qué nos dice el libro de Juan, el capítulo 3, versículo 16. San Juan, el capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira a ver también que nos dice el libro de San Mateo, el capítulo 20, el versículo 28. San Mateo capítulo 20, versículo 28, nos dice lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? Dio a su Hijo unigénito. Dio a Jesús, Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Y como sabes, cada Semana Santa, cada año en Semana Santa, se celebra la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús por nuestros pecados. Es un recordativo que se celebra, pero no es tanto celebrar, sino saber que ese Jesús que murió por nosotros, lo hizo fue para salvarnos del pecado, y fue la provisión que Dios hizo para salvarnos. Dio a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, porque te ama, porque nos ama como nadie más nos puede amar en este mundo. La cuarta pregunta: ¿cómo describió Jesús su misión? ¿Cómo describió Jesús su misión? Vamos a ver qué nos dice el libro de Lucas, el capítulo 19, el versículo 10. Lucas 19, 10 nos muestra la descripción de la misión de Jesús. Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo describió entonces Jesús su misión? Como quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un rescatista por experiencia, por devoción. Vino a buscarte y salvarte porque los habíamos perdido. La siguiente pregunta es: ¿cometió Jesús algún pecado? Ahora, Jesús estuvo aquí en la tierra como un ser humano, nació como un niño, vivió como cualquiera de nosotros. Y la pregunta es, si Jesús estando aquí en la tierra, ¿cometió algún pecado o no? Veamos que nos dice el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15 nos dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme o según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Jesús cometió algún pecado? No, no cometió ningún pecado. Vivió como nosotros, fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero fue sin pecado. Pero algo importante también que quiero que tengas en cuenta es que ese Jesús que vivió aquí en la tierra sin pecado experimentó también todas las tentaciones que tú y yo experimentamos a diario. Dice que fue tentado en todas las cosas según nuestra semejanza. Es decir, Dios comprende tus debilidades, Dios comprende tus sufrimientos, Dios comprende tus angustias, porque Él fue tentado en todo. Y cuando se dice en todo, fue en todo. Puede haber sido tentado también con el alcohol, con el vicio, por mujeres, por por de pronto vengarse de alguien. Fue tentado porque la idea de Satanás era que Él pecara a fin de vencerlo y no dejar que nos salvara. Él fue tentado en todo y por eso Él comprende también tus tentaciones. Y Él puede compadecerse de tus debilidades, porque Él fue tentado en todas las cosas, conforme a nuestra semejanza, pero se mantuvo sin pecado. Y solamente Él puede ayudarte también a vencer, así como Él venció. La sexta pregunta:
¿Cómo pagó Jesús nuestra deuda? ¿Cómo pagó Jesús nuestra deuda entonces? Si nosotros vimos en la lección pasada que la paga del pecado es la muerte, entonces, ¿cómo Jesús pagó esa deuda que nosotros teníamos? Veamos, nos dice Isaías capítulo 53, versículos 3 al 7. Isaías 53, 3 al 7, dice de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y también en 1 Pedro, el capítulo 1, versículos 18 y 19, también nos enseña de cómo Jesús pagó nuestra deuda. 1 Pedro, el capítulo 1, versículo 18, está casi también llegando al libro de Apocalipsis, está casi al final de la Biblia. Dice, 1 Pedro 1, 18 y 19: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿cómo pagó Jesús nuestra deuda? Cargando el pecado de todos nosotros sobre él. Murió por nosotros como un cordero sin mancha. ¿Te acuerdas? Si tú miras en el Antiguo Testamento, se celebraban sacrificios de corderos para expiación de los pecados. Bien, ese cordero representaba a Cristo Jesús, que un día moriría por nuestros pecados. Y así cuando Jesús vino, cumplió ese símbolo. Él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y murió por ti y por mí. De esa forma pagó nuestra deuda, cargando nuestro pecado sobre él y muriendo por nosotros. La última pregunta de esta lección es: ¿qué acto da evidencia de nuestra salvación? ¿Qué evidencia hay o qué acto se realizó para garantizarnos a nosotros la salvación? Bien, vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 15, el versículos 20 al 22. 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22, dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuál entonces fue el acto que nos dio evidencia de la salvación? Que Jesús resucitó. Dice: mas Cristo ha resucitado, primicia de los muertos. Sí, fue hecho. La resurrección de Jesús fue el acto que garantizó nuestra salvación, porque Jesús no murió y quedó muerto. Jesús resucitó. No creemos en un Dios muerto. Yo no creo en un Dios muerto. Yo creo en un Dios vivo, que murió, pero que resucitó, y su resurrección es la que me da la garantía de la resurrección de los justos, como lo leímos en la lección antepasada también. Entonces, recuerda que tienes garantía de salvación si tan solo crees en ese Dios que murió, pero que resucitó por ti y por mí, y con eso garantiza tu salvación y mi salvación. ¿Qué debo hacer entonces? Bien, miremos también 3 puntos de qué debemos hacer con el tema de la salvación. Primero, creer en Jesús. Segundo, aceptarlo como mi único Salvador. Tercero, abrirle la puerta
de mi corazón. Son 3 pasos importantes que debemos hacer si queremos recibir o ser beneficiarios de la salvación que se nos ha ofrecido tan gratuitamente. ¿Cuál es mi decisión entonces? Mi decisión es: creo que Jesús murió por mí, lo acepto como mi único Salvador, le entrego mi vida y mi corazón. Espero que también sea tu decisión, que tomes tu decisión hoy por Cristo Jesús, que vayas a Él reconociendo que eres un pecador y que también acepte la garantía de la salvación que Él ha ofrecido para ti y para mí. Si te queda alguna duda sobre este mensaje, sobre este tema, déjame tu comentario o escríbeme al correo y estaremos ampliando este tema de tal forma que te quede claro lo que necesites saber. Y bueno, que Dios te bendiga y no te pierdas la siguiente secuencia de estudios. Vamos a orar para finalizar. Amante Padre, gracias te damos porque con tu palabra podemos comprender que tú eres un Dios victorioso. Hemos aprendido sobre el origen del pecado, cómo nos afecta. Pero no solamente, Señor, hemos comprendido que el pecado entró al mundo y nos afecta, sino que también proviste un medio de salvación para rescatarnos de él. Y ese medio que proviste fue Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados, pero más que morir, también resucitó, con lo cual nos da la garantía de la salvación y la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder creer en ti cada día. Ayúdanos a creer en Jesús, aceptarlo como nuestro único Salvador y abrirle la puerta de nuestro corazón. Bendice, Señor, también a la persona que escucha este mensaje y que su corazón también pueda ser abierto para que tú entres y mueres en él. Bendícenos, Señor, y ayúdanos cada día a poder aceptar la salvación que tú nos ofreces. Suplicamos tu bendición y la dirección del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y no olvides seguir la secuencia de estos estudios. Son 20 lecciones, vamos por la lección número 7, nos quedan 13 lecciones, que así te invito a que no te pierdas esa serie.